Dios les bendiga, sean todos bienvenidos nuevamente a esta transmisión de nuestro discipulado en línea, que estamos enviándoles un saludo desde la iglesia de Benecer Baicelia. Sean todos bienvenidos en esta hora. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y para que la semilla que Él tiene para cada uno de nosotros dé el fruto que es debido para honrarlo a Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que tú me das, Señor, de llegar hasta las casas de mis hermanos. Te pido, amado mío, que al lugar donde llegue, Señor, esta palabra, que un espíritu de paz llegue hasta ellos, que sea tu misericordia, que sea tu bondad, amado, el que los cubra con su sangre preciosa también, Señor. Guárdanos, guíame por medio de tu Espíritu Santo, prepara los corazones para que podamos juntamente, Señor, aprender más y más de ti en esta hora. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Como bien saben, hemos estado estudiando a través de estos días el propósito de la venida del Señor Jesucristo. La semana pasada nos habló el hermano Juan Moreno de que Él había venido a servir, pero en especial hoy vamos a hablar sobre el tema que Él vino para salvar las almas. Cristo tenía un propósito, tenía muchos propósitos realmente. Uno de ellos era presentarnos al Padre, y el hecho de que Él quisiera salvar las almas del pueblo de Israel y ahora que haya sido extendido para nosotros, es una de las mayores bendiciones que nosotros podemos tener. Mateo 20:28 nos dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mírelo, esa es la Biblia de las Américas. La Biblia del lenguaje sencillo dice: yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Entonces, esto se compagina con el estudio anterior, donde el hermano nos hablaba que el Señor Jesucristo vino para servir. Y su servicio más grande para todos aquellos que hemos creído en Él fue el que diera su vida en rescate. Hay lugares en que se llevan raptado a alguien, se lo llevan, lo esconden y piden un rescate por esa vida. De la misma manera, Cristo Jesús no vino a pagar un rescate con dinero, no vino a pagar un rescate con joyas, como en esos casos la gente tiene que hacer. Tiene que pagar para que le devuelvan a su ser querido por temor a que mueran. Pero aquí, si usted estudia la palabra del Señor, se da cuenta que Cristo se dio por nosotros, porque realmente a nosotros ya no le pertenecíamos al reino de los cielos. Por el pecado le pertenecíamos al mundo de las tinieblas. El pecado nos había hecho morir a nuestro espíritu, y cuando Cristo viene a tu vida, cuando Cristo se presenta a ti y tú le permites entrar, empieza un proceso para ese rescate. Pero no solamente nos rescató del pecado, sino también Jesucristo quiere que llegue a diferentes dimensiones el rescate que Él tiene para tu vida. Por ejemplo, ya te rescató del pecado, ya te rescató posiblemente de una vida vana, pero ahora podemos ver que Él quiere irnos rescatando de que cometamos tal vez los mismos errores que nuestros padres cometieron. Tal vez Él quiere rescatarte de la tristeza, tal vez Él quiere rescatarte de una vida sin propósito. Entonces Cristo
es el autor de la vida y quiere trabajar en tu vida como ha trabajado en mi vida, porque quiere rescatarnos del dolor, quiere rescatarnos de la muerte segunda, quiere rescatarnos del pecado, quiere aún rescatarnos de la ira venidera de su Padre. Mateo 20:28 nos dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos, por muchos. Le vuelvo a repetir este versículo porque es importantísimo que entendamos que ciertamente Él vino al pueblo de Israel, pero cuando aquí Mateo lo dice, está certificando que no era la salvación solamente para las almas del pueblo israelita, sino que era para muchos, para rescatar a muchas personas, por la cual ahora el evangelio llegó hasta ti, llegó hasta mí, porque su propósito principal era rescatarnos, salvarnos. Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cuando usted lee esto, se da cuenta que había un día de la ira del Señor. Pero cuando Cristo vino, Él vino a proclamar el año agradable de Dios. Ese año en el que aún no se ha cerrado, ese año en que aún se está proclamando, en que Dios tiene misericordia por todos nosotros, que Dios está dispuesto a salvarte, que Dios está dispuesto a perdonarte, que Dios está dispuesto a lavar tus pecados, que Dios está dispuesto a que si tú estás desnudo como estuvo Adán y Eva, a cubrirte nuevamente, a darte ropa de misericordia, a darte una ropa que quite toda tristeza. Cristo no se detuvo. Él atestiguó, y Lucas nos lo certifica, que Él no vino para destruirte. Hay personas que cuando empiezan a entender que hay pecado, o cuando un predicador explica del pecado que alguien puede estar cometiendo, creen que le están diciendo esas palabras como acusación, como destrucción. Pero aquí la palabra del Señor lo que nos dice es que Él no vino para destruirte. Pero la palabra sí nos confronta desde los púlpitos, desde la Biblia, desde que el Espíritu Santo te habla, nos va a confrontar, porque Él no quiere que nada en ti se pierda. Ahorita es una lucha por salvar las almas, por salvar el espíritu, porque un cuerpo nuevo se nos será dado, pero en especial Cristo está interesado por rescatar tu alma, por rescatar mi alma, porque Él no quiere que esas almas se pierdan, que esas almas mueran, porque la ley estaba escrito que el alma que pecare, esa debía de morir, esa morirá. Era una profecía dada. Entonces Cristo vino a cambiar muchas de las leyes que estaban puestas, porque estábamos separados por el pecado totalmente del Señor. Pero aquí, cuando la palabra dice que no vino a destruirlas, podemos darnos cuenta del amor que Cristo tiene por nosotros. Cristo no vino a presentar un padre malo o un padre que solo castigaba, sino vino a presentar un padre de amor, que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que el pueblo de Dios volviera a regresar a Él, para que se arrepintiera de su mal proceder y volvieran a ser suyos nuevamente. La Peshita dice: porque el Hijo del Hombre no vino a destruir almas, sino a salvarlas. Y se marcharon a otra aldea.
Entonces, si se da cuenta, Cristo no estaba nada más buscando salvar las almas de un solo lugar. Él iba de una aldea a otra aldea porque su anhelo era que el mensaje llegara hasta lo más lejano, para que así todo aquel que creyera la palabra que él estaba diciéndoles en ese momento se arrepintieran y volvieran de nuevo a Dios. Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará al pábilo que humeara. Sacará el juicio a verdad. Cuando yo leía este versículo y cuando leía este estudio, podía ver que ciertamente aquí está describiendo el carácter de nuestro Dios. Dios, aunque tú ya no tengas fuerzas, porque eso es lo que representa un pábilo que apenas está humeando, que las fuerzas se están acabando, que la vida de la persona se está esfumando. Dios en su misericordia está dispuesto a encenderlo nuevamente, a darle la oportunidad de tener vida. Él ciertamente sacará el juicio a verdad, ciertamente enviará su Espíritu Santo y posiblemente a tu vida llegará un espíritu de arrepentimiento para que te escudriñes en tu corazón y te puedas dar cuenta de un mal proceder o de las faltas que tal vez estás cometiendo o tal vez de lo que aún te hace falta para llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo o un verdadero amigo del Señor Jesucristo. La Biblia del lenguaje sencillo me llama mucho la atención porque lo dice de otra manera, pero dice: no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Entonces, cuando está hablando de un pábilo, la Biblia del lenguaje sencillo nos está diciendo que ciertamente representa una persona que posiblemente está agonizando, pero que Dios está dispuesto a darle la oportunidad, porque ciertamente este cuerpo puede pasar de esta vida, pero Él nos ha prometido que si creemos en Él, si buscamos la santidad, si buscamos agradarlo cada día más, ciertamente Él nos va a dar un cuerpo nuevo. Un cuerpo parecido al que describe los evangelios, de que cuando Cristo llegó, de repente estaban reunidos los discípulos y con las puertas cerradas, Jesucristo les aparece adentro. Un cuerpo que sube en las nubes hacia la presencia del Padre. Dios quiere darte un cuerpo nuevo, que no tenga achaques, que tenga fuerzas, pero también, aún estando aquí, Él quiere que renovemos nuestras fuerzas en su poder, que su amor sea lo que nos vuelva a levantar cada día, agradeciéndole por su misericordia, abriéndonos nuestros ojos para que podamos con gozo servirle y amarle cada día. Juan 12:47 nos dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Usted me podrá decir, o alguien podrá decir al oír esto: bueno, Cristo no vino a juzgarnos, ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, tampoco las cosas son así. Porque si tú oyes las palabras de Dios y las guardas, das testimonio que le amas, das testimonio que le crees a lo que Él te está diciendo. Porque ciertamente Cristo no vino a juzgarnos.
Él no vino a decirte lo que estaba bien y lo que estaba mal. Para eso ya está la palabra escrita, para que tú puedas y el espíritu de la palabra te enseñe qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Él no le agrada. Él vino a ofrecernos salvación, pero tampoco la va a forzar en ti o no la forzó en mí. Él constantemente puede acercarse a ti y ofrecerte una y otra vez el ser salvo, el volverte al Señor, el dejar de hacer cosas desagradables al Señor. Pero eres tú el que decide. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si vemos, dice que Él vino a buscar. El Hijo del Hombre vino a buscar. Ninguno de los que ahora decimos nosotros, encontré a Cristo, realmente lo encontramos. Él nos buscó. Él nos dio la oportunidad una y otra vez, hasta que al fin nosotros tomamos la decisión de rendirnos delante de Él. Usted podrá decir, no, hermana, a mí en cuanto me hablaron de Cristo, yo lo recibí. Gloria a Dios, si ese es su caso. Muchos de los que ahora somos cristianos, o al menos en mi caso, llegó un momento en que yo decía, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita me predicaron el evangelio? Me hubiera evitado tantos problemas. Y hablando así con el Señor, me dio una visión, me pasó como una película en mi mente y me empezó a recordar cada una de las oportunidades en las que Él me había buscado, pero que yo lo había rechazado porque según yo no estaba lista. Pero en el momento que el Señor quitó la venda que estaba en mis ojos y me di cuenta que mi vida sin Él no tenía sentido, que en mi vida sin Él lo único que me había causado era dolor, que el vivir apartado de Dios lo único que me había causado eran tristezas, amarguras. Entonces me di cuenta que Cristo había querido por años había tratado de salvarme de esa tristeza, de salvarme de que yo sufriera tanto dolor, de salvarme que mi corazón se llenara de amargura. Pero cuando el Señor me lo mostró, yo sí tomé la decisión que yo ya no quería ser la misma persona, que el poder del Espíritu Santo, que el poder que Cristo tenía podía actuar en mi vida, y que así como Cristo habló del samaritano que había llegado y había recogido al que había sido lastimado, le habían robado, le habían pegado, de la misma manera Él quería hacer lo mismo conmigo, salvarme, sanarme, restaurarme y cuidarme. Porque el salvar no es nada más, te rescaté, vente para acá. No, incluye que Él va a estar al tanto de tus necesidades. Si tú tomas la decisión de estar cerca de Él y aceptar su salvación, Él va a estar al tanto de ti. Te va a tomar como de su familia y Él va a estar al pendiente de cada una de tus necesidades. Porque ciertamente sin Cristo estábamos perdidos. Habíamos perdido la salvación, habíamos perdido el derecho a poder regresar a la casa de Dios. Pero ahora podemos decir, a la casa de Jehová volveré. Porque la palabra nos da ahora esa oportunidad que siendo ahora hijos de Dios, siendo ahora los que estamos siendo formados por medio de su Espíritu Santo, vamos a ser considerados dignos de estar delante de su presencia. Mateo 6:25 dice, por eso os digo,
no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Escuche, nos lo está diciendo el Señor. No os preocupéis por vuestra vida. Cuando el Señor está hablando de la vida que tenemos aquí. Porque a veces creemos que lo que tenemos aquí es eterno, pero realmente lo que tenemos aquí es pasajero. De un día a otro ya no vamos a estar. Tal vez ya no va a haber memoria de nosotros entre la gente de aquí, pero todo lo que tú hagas para el reino de los cielos sí va a quedar escrito en el libro de las memorias. Así como los reyes antes tenían libros en los que escribían, por ejemplo, trataron de matar al rey y se escribió, el fulano de tal fue el que salvó al rey. Estaba escrito. Y una noche el rey no podía conciliar el sueño y mandó pedir el libro donde estaba escrito. Y cuando lo leyó, se dio cuenta que no habían honrado a la persona que había salvado su vida, a la persona que había tocado trompeta diciendo que querían asesinar al rey. Pues de la misma manera, todo lo que tú haces para el reino de los cielos, lo que haces con todo tu amor, el Señor guarda esas memorias. Entonces no es más importante lo que comemos o lo que bebemos o nuestro cuerpo, de qué nos vamos a poner hoy, porque lo más importante es el día que vamos a estar delante del Señor. ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Él? Porque ciertamente, mire, a veces nos preocupamos por la comida, a veces nos preocupamos por el agua. Por ejemplo, yo recuerdo hace tal vez unos 30 años, que fue la primera vez que yo vi que tenían agua embotellada en una casa. Me puse a pensar, ¿qué sentido tiene el comprar agua embotellada? Y ahora, como están las cosas, ahora me doy cuenta que en todas las casas tenemos agua embotellada. Y que cada día más la gente está preocupándose si el día de mañana va a haber suficiente agua. Mientras que hay otras personas que no les importa. En lugar de regar sus plantas, riegan las calles, riegan las banquetas que están alrededor de su casa y no les importa si hay en otro lugar donde alguien no puede tener nada de tomar. Son necesidades, ciertamente, son preocupaciones que a veces nos pueden rodear de tal manera que nos pueden quitar la vista de lo eterno, involucrarnos solamente por la necesidad inmediata, mientras que la palabra nos insta a que no nos preocupemos tantos por el día de hoy, por el día de lo que vamos a comer o lo que vamos a beber o lo que vamos a vestir, porque dice Cristo que nuestras necesidades el Padre ya las sabe. En lugar de eso deberíamos de preocuparnos en hacer la voluntad de Dios, en amarlo con todo nuestro corazón, en buscar el reino de los cielos y su justicia, porque la palabra de Dios está escrito que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas nuestras necesidades, todo lo que necesitemos va a ser dado a nosotros como una añadidura. O sea que, como quien dice, si tú cargas monedas entre tu monedero, entre tu billetera, cuando vas a pagar, hay gente que le da vergüenza pagar con las monedas y pagan solo con sus billetitos o con tarjetas. Las añadiduras sería como esas monedas que mucha gente le da vergüenza usar.
En el reino de Dios, Dios quiere dárnoslo todo y nos lo quiere dar en abundancia. Cuando tú das tu diezmo, está escrito que estamos probando al Señor, que si nosotros lo hacemos con fe, Él va a abrir las ventanas de los cielos. Y hay veces que llegamos a tener ansiedad por el futuro y empieza a afectarnos tanto esa ansiedad porque no le hemos creído totalmente a la palabra. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para que en ti y en mí exista fe de que lo que está escrito es verdadero, para que en ti no haya ansiedades, sino tú tengas una seguridad que tienes un Padre en los cielos que te va a permitir buscarlo, que te va a permitir que cuando tú abras tu boca y le digas, Señor, necesito de ti, Él va a estar ahí para ti. Él va a responder a tus necesidades, porque ese es el anhelo de Dios, ser nuestro Padre, llenar todas nuestras necesidades de amor, nuestras necesidades de paz, también las necesidades de nuestro alimento, de nuestro vestido, porque dice la palabra que si los pajaritos, si las flores se visten con colores bellos, con colores reales, cuanto más el Señor no va a estar preocupado de que nosotros tengamos el alimento correcto, la bebida correcta y la ropa correcta. Mateo 10:39. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Entonces, por Cristo, nosotros hemos sido rescatados. Estábamos perdidos y Él nos encontró. Aquí la Biblia nos está haciendo el llamado a que Él restauró nuestra vida, pero que no tengamos temor a sufrir, que no tengamos temor de que vamos a perder la vida o que nos va a dar una enfermedad, porque el servirle al Señor no te va a llevar a enfermarte. El servirle al Señor, el amar al Señor, no te va a llevar a que tú pierdas tu salud, porque incluso cuando tú te afecta algo y te lo guardas y no logras expresarlo, es cuando algunas veces empiezan las enfermedades. Pero al contrario, cuando tú has encontrado en tu vida al Señor Jesucristo, cuando tú sabes que tienes un Padre en los cielos, ¿acaso no cuando eras niña alguien te golpeaba, llegabas con tu papá y orabas y le decías, fulana de tal me hizo tal cosa? Y él te consolaba. O te acercabas a tu madre y tu madre te consolaba. De la misma manera, el Padre que está en los cielos te encontró. Tú encontraste que ahora Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu sanador, Él es todo para ti, o al menos debería de llegar a ser el todo para ti. Y de esa manera vamos a encontrar realmente nuestra vida. Porque hay personas que tienen temor de que por estar en la iglesia están perdiendo su vida. Y son a esas personas a las que este texto les habla, que dice que si tienen temor de perder su vida, pues, ¿qué puedo decirle? Realmente la van a perder. Pero en Cristo, si perdemos nuestra vida por causa de Cristo, realmente la vamos a hallar. Vamos a hallar la salvación eterna. Vamos a hallar una vida eterna. Ciertamente ahorita no hay las aflicciones, no estamos viviendo los cristianos las aflicciones que se vivieron en el tiempo de los discípulos. En ese entonces, si usted ha leído los evangelios, ellos eran perseguidos, ellos eran golpeados,
los discípulos eran encarcelados, otros discípulos fueron echados a la fosa de los leones. Y sin embargo, los escritores, los historiadores dicen que los que estaban ahí no estaban peleando con Dios, no estaban llorando. Ellos estaban alabando a Dios y poniéndose en las manos de su Señor. Porque habían entendido este pasaje, que estaban perdiendo una vida corporal, pero que habían hallado una vida eterna. Lucas 22, del 29 al 31 dice: vosotros pues no busquéis lo que habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Entonces aquí nos está hablando la palabra que ciertamente por la preocupación de lo que vamos a comer, por la preocupación de lo que hemos de beber, muchas veces o muchas personas se apartan de la iglesia, dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios, porque creen que lo pasajero, que lo de diario es más importante que su salvación personal. Y aquí dice el 30, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitas estas cosas. Entonces aquí nos está diciendo, son los del mundo los que están o deben de estar preocupados por esas cosas. Pero si nosotros tenemos fe, que tenemos un Padre, que Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, nosotros no somos del mundo. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Y esa es parte de ese reino, que nosotros ya no busquemos las cosas materiales. Son los del mundo los que las buscan. Si nosotros tenemos a Cristo Jesús realmente como nuestro Señor, no solo como nuestro Salvador ni nuestro sanador, sino como nuestro Señor, vamos a buscar ansiosamente no las cosas del mundo, sino las cosas del cielo. Vamos a buscar ansiosamente ser llenos del Espíritu Santo, porque es la llenura del Espíritu Santo el que va a renovar tus fuerzas. Es la llenura del Espíritu Santo el que te va a dar la sabiduría de cómo hacer cada una de las cosas que tú tienes que hacer a diario. Va a ser la llenura del Espíritu Santo la que te guíe para que tu familia esté mejor, porque esas son las bendiciones que Dios quiere para ti y para mí. Que mientras nosotros busquemos al Espíritu Santo, Él se vaya haciendo evidente en nosotros. Vayamos nosotros dando testimonio de quién somos, testimonio de a quién le pertenecemos, testimonio de a quién le servimos. Y de esa misma manera, alguien se podrá burlar de nosotros diciendo que perdemos tal vez el tiempo en la iglesia. Pero si tú tienes la certeza de que el Rey de la Gloria es tu Señor, te vas a dar cuenta que de Cristo se burlaron, y tal vez por eso es que se están burlando de nosotros. Que si fuéramos del mundo, nos aplaudirían las cosas que hacemos. Que si fuéramos del mundo, nos amarían, porque la palabra del Señor dice que a Él no lo amaron. Entonces el mundo en sí no nos va a amar a nosotros, pero el reino de los cielos sí está peleando por nosotros. Nos sucedió algo el domingo, venimos al culto y teníamos una bandera en la parte de afuera de la iglesia. Y cuando llegamos, was gone. No estaba. Alguien la quitó de ahí. Y cuando yo vi,
por un momento me dio un coraje y dije, increíble que somos una iglesia. ¿Para qué quieren nuestra bandera? ¿Para qué? Entonces luego puse un post y pusimos que ciertamente podrían quitarnos algo material, pero el hecho que yo le pertenezca, que esta iglesia sea la casa de Cristo, no nos puede quitar nadie el que nosotros tenemos a Jehová como nuestra bandera y que Él va a seguir ondeando. Entonces podemos perder cosas de este mundo. Posiblemente fue alguien que odia las iglesias, posiblemente fue alguien que, no sé, quiso tapar algo con la bandera, tal vez quisieron hacernos daños, que no sepamos dónde estamos localizados. Podría pensar muchas cosas, pero lo que sí me enseñó el Señor, porque usted sabe que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Y el Señor me recordó, Él es mi bandera, Él es nuestra bandera. Y si ya se sembró espiritualmente una bandera apostólica en este lugar, diciéndole a las potestades que estamos bajo cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y ministerial, así va a ser, porque le creemos al Señor, porque estamos buscando su reino. Y así como el Señor nos proveyó para esa bandera, nos puede proveer para otra. O incluso Dios puede ponerle en el corazón a alguien que nos la regale. Pero la salvación, nos podrán quitar lo material, podemos perder lo material, pero nuestra salvación debemos de cuidarla, guardarla con temor y temblor, porque es algo precioso que Dios nos ha dado a nosotros. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Timoteo lo dice, yo era pecador y Él me salvó. Yo también puedo decir, yo era pecadora, pero el Señor me salvó. Tal vez tú podrás decir lo mismo. El enemigo querrá acusarnos, pero en el mundo espiritual, Él nos salvó y en el mundo espiritual, Él nos ha limpiado de todo pecado. Todo aquel que confiesa su pecado, Dios es misericordioso para limpiarlo de su pecado y volver a hacer algo nuevo en su vida. Entonces, cada una de las palabras que están escritas, donde describe que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Yo no sé qué fue lo que tú perdiste del pasado. A veces hemos perdido la inocencia cuando personas hacen hechos de maldad en contra de nuestra. A veces hemos perdido la confianza de volver a creerle a alguien. Pero créeme, la gente te puede fallar, pero Cristo no falló. Estaba escrito que Él iba a venir, que Él iba a ser el Cordero, que iba a limpiarnos de toda mancha, de todo pecado. Y Juan el Bautista lo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita toda mancha. Entonces no importa si alguien te dice, no, el pecado que tú cometiste es muy grande. No es así. Si en tu corazón sientes que le has fallado a tus papás, que lo que hiciste trajo vergüenza a tu casa, yo te digo en esta hora, solamente pide perdón. Eso es todo lo que el Señor te está invitando a hacer.
porque Él quiere que recuperes a tu familia. Él quiere que tú recuperes ese camino, esa puerta que estaba cerrada de regresar a los cielos. Él quiere salvarte de cosas peores, porque si estamos lejos del Señor, estamos expuestos a perder totalmente nuestra vida. Pero en Cristo Jesús, nosotros ahora hemos hallado una vida nueva, un reino nuevo, un régimen diferente, porque ya no estamos como esclavos en las manos de Satanás. Cristo pagó por tu libertad. Cristo es el que tiene el poder para romper toda cadena, ya sea de vicios, ya sea de pecado, ya sea de malas costumbres. Él quiere darte esa oportunidad, así como me la dio a mí, así como se la dio a mi esposo, así como se la está dando a cada uno de sus siervos. Él quiere salvarnos y ser salvados, porque en inglés es save. Ve que cuando usted está trabajando en un programa, si usted lo cierra, de repente puede perder todo lo que tiene. Pero si usted lo hace save, si usted lo guarda, si usted lo salva, en el momento que usted quiera, puede volver a abrirlo y ahí está el documento. Entonces, de la misma manera, Cristo está salvando, Cristo está guardando algo hermoso dentro de nosotros, que es su presencia, que es su amor, que es su poder dentro de nosotros, para que así como Él nos salvó del pecado, así como Él nos quiere salvar de la ida venidera, nosotros también seamos vasos útiles en su mano y podamos alcanzar a todo aquel que quiere esa salvación. Tal vez a ti se te hace difícil evangelizar. Hoy hablaba con una de mis hermanas y yo he estado muy preocupada todo el día porque una de mis hermanas está en el hospital. Y hablando con ella le decía a mi otra hermana, le digo, está en el hospital porque necesita recuperarse de lo que le está pasando. Pero le digo, ya me la imagino, porque mi hermana es cristiana y realmente cristiana. Le digo, ya me la imagino. La pusieron en la sala donde está y lo muy menos, en lugar de estar descansando y de tratar de recuperarse, conociéndola, Vivi anda orando ya por las mamás. Conociéndola, lo muy menos anda ya evangelizando a alguien. Porque yo conozco a mi hermana, yo sé el anhelo que hay en su corazón de rescatar a otras personas. Y le decía a mi hermana, ella es así. Yo tal vez soy más callada, me cuesta más acercarme a las demás personas, pero le decía a ella, es que cuando uno está ahí en el ICS, cuando uno está en medio de personas que están enfermas, que están lastimadas, no te puede detener nada. Nace un deseo de acercarte a ellos, de darles palabra de Dios, porque te das cuenta que están sufriendo, porque te das cuenta que están pasando por un momento en el que solamente Dios, si ellos le piden, pueden sanarlos. O si tú le has creído a la palabra y te acercas a orar por alguien, sabiendo que el Señor es un Dios poderoso. Y le decía a mi hermana, sí, mi carácter no es así, pero estando ahí en el ICS me pasó a mí que empecé a orar por personas, empecé a hablarle a personas y que después yo me quedé, wow, yo no soy así. Pero el Señor, lo que está dentro de mí, el Espíritu que está dentro de mí, me hizo moverme a ver la necesidad que había en esas personas. Entonces, yo sé que el Señor va a obrar una sanidad en mi hermana. Pero también sé que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y que si Él la tiene ahí, la tiene con un propósito. Entonces, si algún día tú pasaste por una prueba, no fue porque Dios quiera que tú sufrieras, sino porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y de cada cosa
que nos suceda a nosotros. Él quiere que abramos los ojos y estemos dispuestos a servirle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, porque así mismo Él se dio por nosotros. Acompáñame a orar. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, te pido por el alma de mi hermana, te pido, Señor, que tú trabajes en su cuerpo, porque yo sé, Señor, que tú la amas y que ella te ama con todo su corazón. Asimismo, Señor, te pido por mi otra hermana, Señor. Envía un espíritu de sanidad a mi familia y a todo aquel, Señor, que se encuentre enfermo en estos momentos, Padre. Envía un espíritu de sanidad. No te apartes, Señor, de aquellos que te amamos, de aquellos que hemos creído. Escribe, Señor, tu palabra en nuestro corazón para que no se aparte, Señor, en ningún momento de nosotros. Que tu palabra sea la luz que nos lleva, Señor, cada día, que nos guía, que guarda nuestros pasos. Que sea tu palabra, Señor, el sello de tu amor en nosotros y el sello de nuestro amor por ti, papá. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú te reveles, Padre, a aquellos que aún no han obtenido su salvación. Ábrele sus ojos. Ábrele los ojos, Señor, a todo familiar, a toda aquella persona que nosotros conocemos, Señor, y que reconocemos que necesitan de ti. Bendice a tu pueblo. Que la salvación que tú les has dado a ellos, ellos la guarden con temor y temblor, buscando agradarte todos los días de su vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Que el Señor brille su rostro sobre ustedes. Que el Señor de paz quede en sus hogares. Y los invitamos nuevamente, tenemos reuniones presenciales los días sábados y domingos, sábado a las 7, domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Bendiciones.